Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación? Una semana más reencontrándonos en la virtualidad. Mi nombre es Sebastián Calderón y estoy junto a Matías Voinilovic como cada semana. Hola Mati, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día a vos, Eva, y a todos nuestros televidentes, digamos. Mientras que la radio siga siendo audiovisual, serán televidentes. Así es, bueno, una semana más de mayo con propuestas virtuales de parte de nuestra casa, la Biblioteca del Congreso de la Nación. Exactamente. Y que esta semana estamos promediando mayo, ya se vino el frío, digamos, ya estamos Ujú. ahí empezando a transitar. Esperemos que haya mejores noticias desde el punto de vista sanitario para que en algún momento podamos, no por ahora, por las restricciones lógicas del Poder Ejecutivo Nacional sobre la presencialidad, pero seguimos ofreciendo de modo virtual todas las actividades culturales y educativas de la Biblioteca del Congreso ofrece. Así es, y en ese sentido, en esa línea, la propuesta, por lo menos de mi parte, estuve hablando con la poeta Alicia Genovese, que va a estar compartiendo parte de su decena de libros que tiene publicados sobre poesía. La poesía que según nos contaba, y sin ánimo de adelantar demasiado lo que nos va a decir en la entrevista, pero que ha tenido un resurgir importante en este contexto de encierro o, bueno, de estar más en el hogar, y es un buen punto ese a tener en cuenta para salirnos un poco de esto, de las pantallas, ¿no? Exactamente. ¿A usted le gusta el rock, Calderón? Sí, mucho. Entonces la entrevista que tenemos preparada le viene ideal porque nuestros compañeros de la Dirección de Gestión Cultural van a iniciar un curso sobre apuntos sobre rock. Es un curso trimestral con módulos, que es un recorrido cronológico sobre los rastros de la filosofía y de la historia en el rock, tanto desde su origen hasta estos tiempos. Así Qué que bueno. es Apuntes con cupo sobre el rock. limitado, así que si quiere ya vaya apuntando porque a partir del próximo jueves se abre la inscripción. Ahí está. Bueno, hecha la invitación, nos vamos de lleno al contenido de este programa, ¿te parece? Dale, arranquemos con Somos BCN de este lunes 17 de mayo. Y bien, amigos, amigas de Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, saben ustedes, en este espacio compartimos las actividades que tienen lugar en el marco de la propuesta de nuestra casa, la Biblioteca del Congreso de la Nación, y es así como el próximo viernes 21 de mayo a la hora 19, desde la virtualidad, como están siendo todas las propuestas de la BCN, va a tener lugar este taller, este evento online. Ahí lejos todavía se llama, es una charla abierta con la poeta Alicia Genovese, que está hoy como invitada en Somos BCN. Bienvenida Alicia, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, para quienes no te conocen, tenés una decena de libros publicados en relación a la poesía. Has vivido en Estados Unidos y bueno, ahí encontré algunas referencias tuyas en la revista Anfibia, que bueno, sos como Sí, ferviente admiradora de lo que es el ámbito del delta del Tigre, ¿no? También estamos por estos exactamente. días con un ciclo de poesía del delta o escrituras del delta en la biblioteca, para ser más específicos. ¿Y hay una escritura del delta? Esa es la pregunta inicial. Mirá cómo te engancho con otra actividad que estamos teniendo. Sí. ¿Se puede pensar en Eh, una escritura del delta del Tigre en este caso? no sé, creo que en general hay una poesía que tiene o una tradición importante que es una escritura ligada a los ríos, al agua. Juan L. Ortiz, un grande de la poesía argentina, justamente creo que es un referente eh, ineludible y me parece que eso ha tenido como muchas ramificaciones. Yo personalmente vivo en Buenos Aires, tengo una casita, una cabañita en el Delta y allí paso los veranos y cada vez que puedo viajo, ahora menos con la pandemia, pero estuve en el verano. Y bueno, el paisaje, los paisajes con agua
son muy atractivos para mí. No solo el delta, digamos, en esta etapa de mi vida, pero en otra época que yo viví en Florida, en Estados Unidos, también una zona llena de manantiales y pantanos y muy cerca de los océanos. Entonces, siempre estuve como muy ligada a ese paisaje de ríos y mar. Entonces, eso ha aparecido muchísimas veces en mi escritura, y por supuesto el paisaje del delta es como un lugar para mí muy preciado, todo el tiempo tengo un libro, en realidad es una zona de un libro que después se publicó también aparte, que se llama Los Diarios del Delta, y que es básicamente como una crónica en poemas de la construcción de esa casita tan simple, pero donde yo tuve que lidiar con un montón de cosas para que se pueda construir, ¿no? En un lugar donde es muy difícil construir. Sí, 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 me imagino. Elegí empezar preguntándote por un ambiente en particular, que es el delta del Tigre, para evitar la pregunta inicial, me imagino, de muchas entrevistas que debes haber dado, de qué es la poesía, ¿no? Pero yo quería hacer una referencia en relación a qué es la poesía, para que me digas vos, para vos, qué es la poesía, porque estoy muy metido con un libro que es que son conversaciones de Vicente Cito Lema con Pichón Rivière, ¿no? En relación a un montón de cosas, a su historia de vida, pero lo que me está quedando y mucho presente de este libro en particular, de estas conversaciones, es que para Pichón la poesía, o su interés fundamental por la poesía, si bien él es el padre de la psicología social, ¿no? Y todo lo lleva hacia el campo de la salud mental, pero su interés por la poesía, decía, era tratar de descubrir el misterio de la tristeza. Y hay mucha gente que vincula la poesía con la cuestión de la tristeza. Y es así, la poesía siempre está vinculada, está linkeada necesariamente con la cuestión de la tristeza, ¿o no? No, me parece que no, yo no lo llamaría tristeza. Creo que sí hay algo con la melancolía, pero no con ese gesto de la melancolía un poco tomado por Freud y por Freud sí, pero por la psiquiatría en general como enfermedad, Claro. sino por por ese estado que nos baja a tierra y nos hace preguntas fundamentales y nos hace preguntas sobre qué estamos haciendo aquí, en fin. La melancolía es un gran motivador para la escritura, lo cual no necesariamente deviene en tristeza. Creo que al revés, creo que a partir de ese estado que nos baja un poco a cosas menos superficiales, podemos encontrar un elemento vital que nos empuje hacia la vida y hacia el mundo con otro ímpetu, con otra carga, mucho más amorosa y mucho más predispuesta hacia los otros y hacia Ujú, el mundo en general. ujú. Eh, no necesariamente tiene que estar ligada a la tristeza, hay un montón de poesía hecha a partir de la ironía, etcétera. No es mi caso, pero digamos, de las muchas respuestas a esta pregunta que vos me querías hacer, pero no te atrevías, sobre qué es la poesía, digamos que no hay una sola respuesta, hay muchas poéticas y muchas respuestas. Hay gente que elige quizás algo más irónico y más liviano para responder, aunque nunca la poesía es algo liviano. O Ujú. sea, siempre hay como una anécdota quizá liviana que Sí. deviene en otra cosa, o sea, en algún momento da un giro hacia otro lugar. Igual yo hago una poesía más, digamos, replegada en lo íntimo y a partir de ahí una interrelación muy fuerte con el mundo, con el afuera, con lo que me rodea, ¿no? Ujú. Eh, Puede ser el paisaje, puede ser la realidad
en la que convivimos. Y bueno, esa es mi respuesta. O sea, no la tristeza. A mí me gusta igual Pichón Rivière, porque Pichón Rivière es alguien muy ligado a la lectura de poesía y además, por ejemplo, a la vida de una poeta argentina como Alejandra Pizarnik, ¿no? Ujú. Entonces, de quien él fue su analista. Eh, Creo que es muy interesante su reflexión sobre la poesía, pero bueno, hecha desde ese otro lugar, ¿no? Claro, claro, claro. Te pregunto por el género, poesía dentro de lo que es la literatura argentina. ¿Cómo considerás que está en este momento, donde además, bueno, en general las letras, no digo que están compitiendo, pero estamos en un mundo hiper tecnologizado de muchas pantallas y cómo se convive en este mundo 2021 en relación al género que, bueno, que vos promovés, amás, escribís. Creo que no está reñido con las pantallas y con la época. Creo que la lectura es otro registro. Creo que muchas veces necesitamos apagar las pantallas y entrar a un libro. O bueno, también la pantalla es la época de los Kindle, de los Ujú. ebooks y también de la circulación, la enorme circulación que tiene la poesía por Internet, Sí. que tiene sus pros y sus contras, pero digamos, si lo tomamos desde el lado positivo, permite el acceso inmediato a un autor o una autora que nos menciona, entonces por lo menos tenemos ahí algo para ver. Me parece que no está reñido, pero creo que también es otro tipo de cosa, que digamos que la lectura silenciosa, sin esa conexión tan a la que nos llevas la navegación por digamos, ese juego de ir buscando otra cosa y otra cosa y otra cosa, creo que la lectura nos pone en otro lugar, que sería como ir en una profundización de algo, ¿no? No tanto en ese surfeo de otra cosa y otra cosa, como te decía. Ventanas, muchas ventanas abiertas, Muchas ¿no? ventanas, sí. Creo que la ventana de la poesía va por otro lado, aunque un poema pueda abrirse a una multiplicidad de, de elementos, siempre tiene algo central que está queriendo decir y eso es lo que conecta con las zonas más emotivas del otro. ¿Mm? Alicia, yendo concretamente a esta propuesta que va a tener lugar el viernes 21 a las 19 horas, le reiteramos a nuestra audiencia, a nuestros seguidores en las redes sociales, concretamente, ¿cómo es la puesta en escena o, bueno, lo que vas a estar compartiendo con el público usuario de la Biblioteca del Congreso de la Nación? Sí, me encanta, digamos, que la biblioteca se haya abierto a la poesía, lo vienen haciendo, pero es algo relativamente nuevo, me parece, así que, porque es una biblioteca muy referenciada para nosotros, muy importante, así que me encanta eso. La propuesta fue a partir de este librito mío que se llama Y lejos todavía, y la persona que me contactó, Mónica, lo había leído y le interesaba que yo un poco contara cómo había llegado a la escritura de poesía, digamos, cómo había sido este devenir, porque yo vengo de una casa donde no había libros, he vivido siempre, bueno, nací en Loma de Zamora, me crecí en la zona sur, en el conurbano, donde pasé hasta toda la adolescencia, en fin, y cómo es llegar desde ese lugar a convertirme en escritora, ¿no? Yo también me lo pregunto. Quizá ese libro fue una especie de encontrar una respuesta a esa pregunta, cómo fue el caminito para llegar hasta acá.
la importancia que tuvieron, qué sé yo, la escuela, los profesores o profesoras de literatura, el préstamo de libros, ese contrabandeo de libros que a veces genera una amiga, un amigo, la lectura de historietas, etc. Y creo que eso es algo que quizá le pueda interesar a mucha gente que comienza a escribir o que piensa que la poesía no es para mí porque la poesía está en un mundo de la alta literatura, vaya a saber esos fantasmas que a veces se construyen en torno a la poesía como un género un poco elitista, ¿no? Y nada de eso es real, por lo menos no lo es desde hace muchos años, pero persiste como prejuicio, como estereotipo, y me parece que eso es importante, digamos, el intercambio con los propios poetas o las poetas para ver cómo llegaron, y se puede llegar desde muchos lugares, no siendo colocado como niña o niño dentro de un espacio lleno de libros y en contacto con los grandes escritores, sino que se van haciendo caminitos más humildes, pero que también pueden llegar a la escritura de poesía como algo fantástico. O sea, a mí me ha cambiado la vida esto. Qué lindo lo que transmitís. Déjame decirte que yo en un principio pensé que el título del encuentro y la referencia del libro que hacías recién tenía que ver un poco con lo que nos contaste también al comienzo de la entrevista de esta experiencia de vivir lejos en Estados Unidos, ¿no? Por eso ahí lejos todavía. Pensé que tenía que ver con el desarraigo también, como una suerte de catarsis de lo que nos pasa a quienes sufrimos el desarraigo de donde crecimos, de donde transcurrió nuestra infancia. Sí, Quizás algo tiene de que eso ver también haya, ¿no? sí, tiene que ver con eso. No con Estados Unidos, que fue una experiencia puntual, o sea, ya cuando era grande, digamos, no sé, en mis 30 años, pero eh, creo que los que venimos de estos lugarcitos que no están en principio ligados a la cultura de una manera por lo menos no a una cultura letrada, ¿no? De la manera en que, ya te digo, tradicionalmente se concibe esto. Sí, por supuesto, estamos ligados a la cultura de nuestro país. Me parece que sí vivimos una especie de desarraigo, que nos sentimos por momentos extranjeros en esto que hacemos, ¿no? Quizá porque todo el tiempo hay allí un conflicto, no todo el tiempo, pero a veces se presenta este conflicto con esa concepción, ya te digo, un poco ya antigua de la poesía, ¿no? De que es para pocos, de que es una lectura para iniciados, para grupos que se hacen guiños entre ellos. No es así, o sea, hay que leer, abrirse a los poetas, y me parece que así acá está la mediación que puede hacer una biblioteca como la del Congreso para conectar con los propios creadores, con los escritores y escritoras, para que cualquier persona interesada en la lectura pueda llegar de una manera más despojada a la lectura de poesía y que la poesía se incorpore a esas vidas de una manera hermosa, ¿no? Creadora, vital. Creo que puede alimentar mucho la poesía. De hecho, lo ha hecho en esta época de pandemia. La poesía ha sido un gran refugio para mucha gente ha descubierto la poesía. Mis amigos libreros dicen que se ha vendido muchísima poesía en esta época, y bueno, tendríamos que preguntarnos qué ha ofrecido la poesía para que esto suceda, ¿no? Claro.
Claro, claro. Bueno, está hecha la invitación entonces el viernes 21 de mayo a las 19 horas a través del sitio oficial www.bcn.gov.ar y también del canal de Facebook de la Biblioteca del Congreso. Se va a estar transmitiendo este encuentro. Alicia Genovese, queremos agradecerte enormemente por estos minutos aquí en Somos BCN, la Agenda Cultural de la Biblioteca. No, muchísimas gracias a ustedes, un saludo a la gente de la biblioteca y bueno, espero ese encuentro. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Seguimos en Somos BCN y esta vez vamos a hacer un viaje al mundo del rock, pero desde una perspectiva histórica y filosófica, porque nuestros compañeros de la Biblioteca del Congreso, que ahí tenemos presentes, van a realizar este jueves se abre la inscripción a un curso que se llama Apuntes sobre el Rock. Por eso ya presenta Florencia González, Laura Cotton y Tomás Colombres, que van a ser los profesores, docentes a cargo de este curso. Así que bienvenidos, ¿cómo les va, compañeros? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos, como siempre, para contar lo que hacemos desde gestión cultural y desde dirección de contenidos y sobre todo para difundir los cursos gratuitos que para nosotros son muy importantes, que sean abiertos, que sean para todo público y bueno, y como todas las actividades de la biblioteca que son gratuitos, así que eso es muy importante para nosotros y bueno, y gracias por invitarnos y poder contar lo que hacemos. No, por favor, esto es parte de la agenda cultural e institucional de la Biblioteca del Congreso, por eso somos BCN. Y bueno, para arrancar les quería preguntar, después vayan viendo quién quiere comenzar, ¿de qué se trata la iniciativa? Primero, ¿cómo surgió la idea? Y después, ¿de qué se trata lo que está planificado para inscribirse el próximo jueves? Bueno, Laura. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, la idea surgió a partir de las recomendaciones de libros que hicimos el año pasado. La primera de las recomendaciones fue Poéticas del Rock, y bueno, la verdad que fue muy difícil recortar ese corpus literario porque nada, nos interpeló fuertemente todo lo que nos encontramos en esa búsqueda y ahí arrancamos en esta otra búsqueda de bueno, de poder traducirlo por ahí a un contenido más profundo. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Un poco quizás la idea de este curso, quizás también el enfoque que le voy a dar un poco desde la perspectiva histórica. Digamos, lo interesante de este curso es que somos 3 docentes que desde nuestra mirada, de nuestra perspectiva, vamos a abordar el tema y vamos a enriquecer y generar un debate desde nuestra mirada. Y quizás a mí me toca un poco más la cuestión histórica de cómo se fue dando y desarrollando todo, pensando en la historia desde nuestro presente, para entender un poco de dónde venimos y dónde estamos actualmente, ¿no? Porque con esta premisa podemos hablar de hoy una popularidad del rock, ¿no? Una masividad de un montón de bandas, de festivales, del compromiso social que fue adquiriendo el rock a lo largo del tiempo. Y un poco eso es lo que nos interesa ver. Inclusive hoy con las nuevas, la nueva música, quizá el trap, los nuevos referentes, ¿no? Tenemos un montón de una nueva generación que hace una música completamente diferente a la que vamos a analizar, que es el rock, pero que todos estos nuevos artistas, por ejemplo, se influencian y hablan de una referencia en el rock nacional. Entonces, ahí todo nuestro presente está completamente atravesado por toda nuestra historia del rock nacional y un poco es conocer a nuestros abuelos y abuelas del rock and roll, en qué contexto surge, ¿no? Estas bandas allá por los 60, cuando empiezan los primeros pasos. La idea es hacer un proceso de quiénes fueron estos protagonistas, en qué se influenciaron estos protagonistas, no solo en lo musical, porque hay influencias musicales de diferentes partes del mundo, ¿no? La música rockabilly, quizá con un referente como Elvis, podríamos decir, o la música beat, donde los Beatles fueron gran influencia también en toda nuestra música, en toda nuestra región, y bueno, y así ver un poco cómo fue naciendo y cuáles fueron los primeros pasos del rock en los 60 hasta llegar a los primeros años de los 70, que es lo que vamos a abordar en esta primera etapa del curso.
Te consulto, Flor, sobre la modalidad para participar y sobre las otras perspectivas, además de la historia, que forman parte de este curso. Bueno, yo fui convocada, fue una idea primero, en primer lugar de ellos dos, más allá de que también participé en esa recomendación de libros, y nos parecía bueno, que atravesar la perspectiva del rock en la Argentina y en el mundo a partir de los 60 nos permitía enhebrar distintas cuestiones, no solo desde la historia, como va a abordar Tomás, sino también desde la filosofía, que va a abordar Laura también, y también meternos en la materia del rock, digamos, en la poética del rock, en la letra del rock, y todas las circunstancias con las cuales dialoga. Desde los 60 hasta ahora, que es un recorrido muy variado, no es ese nuestro objetivo en principio, ¿no? Digo, la mirada larga que tenemos, porque bueno, aunque hablemos de los 60, estamos pensando desde hoy, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, me preguntaste por la modalidad, y la modalidad lo dividimos en módulos, porque modalidad, módulos, coincide. Porque bueno, es muy amplio el espectro que nos proponemos, y entonces en principio lo dividimos en años. Comenzamos justamente en los 60, algo así como si fuera 1966 al 73. Este es el primer momento que vamos a abordar. Le pusimos un nombre que no sé si a ese momento, que es el extraño de pelo largo, un poco como guía un tema y todo lo que ese tema podría representar, en tanto un espacio de contracultura, un espacio de censura, lo que representaba el rock en ese momento, como para seguir el caminito que un poco decía Tomás. Nuestra ambición es llegar hasta hoy, atravesando los módulos, pero en principio son 3 módulos. Luego vamos a ir al 73, 76, que es una etapa de transición, una etapa muy compleja en la Argentina y en el mundo también, porque se están definiendo un montón de cosas, y el rock nuevamente tiene mucho para decir y para no decir también, porque todavía en muchos sentidos se manejan los bordes. Y bueno, y luego el 76 en nuestra historia, que es un año fatídico, y que también comienza otra nueva etapa en el rock, y también tiene mucho y otras cosas para decir, ¿no? Ya en un espacio de mayor oscuridad. Y bueno, nos propusimos eso luego el 83, que sería, o el 82, mejor dicho, después de Malvinas, que es la explosión por otras circunstancias, no queridas, pero que también alimentaron el nuevo momento del rock nacional, siempre dialogando con el rock extranjero, o sea, que es el que da origen en todos los dilemas que eso provoca, ¿no? Inclusive mismo en el nombre rock nacional, y luego pensando sus vinculaciones filosóficas, porque indudablemente como expresión cultural tiene una fortísima vinculación con la filosofía, y también, bueno, con la poética, me sale decir ahora, ¿no? Bueno, no deja de ser una expresión artística. Así que bueno, no sé, ese es más o menos nuestro objetivo, dividirlo en 3 módulos e ir yendo con estas temáticas variadas que proponemos, porque somos 3 profesores con distinta mirada y de distinta generación también. Creo que eso enriquece bastante lo que nos propusimos, que es bastante ambicioso, quiero decir, porque tenemos una mirada común, por supuesto, que ponemos en función de este curso, pero también venimos de historias diferentes, simplemente además porque tenemos distintas edades también. Perfecto. Laura, vos te tocó, según tengo entendido, las perspectivas filosóficas. ¿O qué ejes temáticos están preparados para abordar estos apuntes sobre rock? Bueno, no, en realidad la perspectiva filosófica es injusto que digamos que me toque a mí, porque Florencia es una gran pensadora y también seguramente va a haber mucho en su clase. Más o menos cada uno nos organizamos en una clase. Lo que yo voy a tratar de abordar es la perspectiva del sujeto. Un poco voy a coquetear con la psicología desde pensar cuáles son los mecanismos, cuáles son, digamos, las estructuras mediante las cuales las situaciones, las vivencias personales dialogan con las lógicas y con las estructuras institucionales, y cómo a su vez esas estructuras nos atraviesan
bueno, y en todo ese diálogo y en esas tensiones se construye lo que finalmente es la realidad y lo que finalmente es el cotidiano, que me parece que es lo que fundamentalmente viene a cuestionar el rock en ese momento, ¿no? El plano de la vida cotidiana, el ideal de vida, la idea de éxito, un montón de cosas que atraviesan lo institucional, lo social, pero fundamentalmente que atraviesan la estructura del sujeto. Así que bueno, un poco ahí vamos a mirar algunos pensadores que se relacionan, bueno, un poco de Lacan, no me quiero hacer la sabionda, pero un poquito, y después vamos a ir por el lado de Fanon, y bueno, y algunos pensadores que abordan la historia desde esa perspectiva del sujeto. Me imagino que el curso cuenta con algunos recursos audiovisuales y por sobre todo mucha música, digamos. Y tengo la curiosidad de cuánto tardaron en prepararlo, pues son, si bueno, tengo una clase semanal, son 4 clases por módulo y 3 módulos, o sea, dura aproximadamente un trimestre. ¿Cuánto, para lograr un trimestre de producción, cuánta preparación previa, hace cuánto están trabajando en esto? ¿Cuánto tuvieron que ver de archivo en la hemeroteca del Congreso buscando de la revista Pelo las colecciones que grafican un poco los distintos momentos del rock nacional? ¿Cómo fue el proceso de elaboración? Bueno, son muchos meses porque arrancamos el año pasado. Es más, creo que todavía era principalmente un trabajo virtual el que estábamos desarrollando y ahí empezaron a surgir ideas y, bueno, intercambiarnos libros, materiales, películas, empezar a hablar más de álbumes en concreto, de qué decían esas letras y ahí empezar un recorrido de, bueno, ¿de dónde sale todo esto? ¿De dónde nace? Ahí lo que vos mencionás de Pelo es fundamental, porque Pelo no solo que nos ayudó mucho en el recorrido, en ver qué aparecía en ese momento en esa revista, que fue fundamental para la difusión de las bandas y que generó un sustento junta a todas las bandas del momento y después Pelo no solo que hace las publicaciones que obviamente se pueden ver en la hemeroteca, sino que empieza a organizar festivales. Por ejemplo, el Barrock, que es muy conocido, eran festivales organizados por la revista Pelo. Entonces, todo esto fueron muchos meses de trabajo, semanal, los fines de semana, hablábamos casi 24/7 con las compañeras, para, bueno, definir y armar todo esto. 24/7, impresionante. Vamos a la cosa. Me parece que exageré un cachito, pero... Un poco, un poco. Pero muy bien, o sea, pero sí me imagino que va a haber sido, porque además todos, me imagino que todas tienen, me dijeron, son 3 miradas, son 3 docentes de distinto palo académico, pero todos son, escuchan rock de distinta vía. No, la respuesta es que sí, los 3 nos gusta, o sea, lo vivimos, la idea es vivir desde los 2 lados el rock también en este curso, porque indudablemente eso sí nos une fuertemente, la vida marcada también por el rock, de distintas épocas, y la que hemos vivido y la que no hemos vivido también, así que sí, en eso no es un abordaje solo intelectual el que tenemos, sin duda, eso ha sido casi el motivo, creo, que nos junta, ¿no? Por eso después podemos dispersar las distintas miradas, porque ese punto creo que es fundamental. Y con respecto al material escrito, sin el material escrito el rock tampoco sería lo que es, no tendría, como el cine tampoco, no necesita fusionarse y funcionar en torno de quien escribe y de una mirada distanciada, que es la que propone la escritura para otro lenguaje, ¿no? Eso es evidente, y ahí Pelo fundamental. Para participar, primero la inscripción se abre este jueves 20, para quedar claro, y comienza el jueves 27 de mayo. Así es. Y para participar, ¿hay algún requisito previo, más allá de la cuenta de Gmail, para participar de la metodología de Google, del entorno Google Classroom? ¿O hay que tener algún conocimiento previo, algún nivel básico, o es un nivel inicial? No, bueno, en cuanto a los requerimientos, digamos, la parte técnica, no, con la cuenta de Gmail, y nosotros vamos a usar Zoom como plataforma para los encuentros sincrónicos. 4 encuentros sincrónicos mediados por un montón de material que nosotros vamos a ir difundiendo, como vos bien dijiste, a través de Gmail.
En cuanto a los conocimientos, no, bueno, en general en los talleres de la biblioteca tratamos de manejar un lenguaje que si bien pueda ser enriquecedor para una persona que sabe más y que está interesada en una perspectiva, pero tiene conocimientos, también una persona que se está iniciando en el lenguaje de la filosofía o de la historia, o que simplemente sienta curiosidad, va a poder llegar a sus propias conclusiones y a poder seguirnos en esta línea de pensamiento que estamos proponiendo. Así que siéntanse libres, no se sientan intimidados, porque no hay nada que no se pueda comprender. Perfecto, ha quedado todo muy claro. Para cerrar esta entrevista le pido un minuto final a cada uno para las expectativas que tienen de este curso que va a iniciar el jueves 27 y de lo que viene, de lo que se espera de esta actividad. Tomás. Nada, primero invitar a todos y a todas que están escuchando a que se anoten. Va a ser un recorrido largo pero muy enriquecedor, donde todos y todas vamos a poder aportar desde nuestra mirada, de nuestra propia historia, sobre cómo nos atravesó también, y hacer un recorrido para llegar hoy a nuestra actualidad, eso principalmente. Laura. Bueno, sí, nada más que eso. Los esperamos a todas y a todos con muchas ganas, con mucho material, como bien dijiste, audiovisual, de lectura, así que bueno, muchas gracias por la entrevista. No, por favor, Florencia. Bueno, mi expectativa es que logremos estimular de tal manera, de esta forma virtual y limitada, porque a mí personalmente me resulta limitada, pero que logremos estimular de tal manera que luego lo podamos seguir de manera presencial. Esa es mi expectativa, o sea que ahí ya tengo varias expectativas, que vuelva a lo presencial, lo cual ya es una expectativa global. Exacto. Y que logremos mantener el entusiasmo nuestro y el de los demás para poder volcarlo en un espacio en común, en un espacio en común presencial, porque... Exactamente, muchísimas gracias a los tres, a las tres. Y bueno, queda pendiente la invitación a la inscripción. Veamos, el próximo jueves 20 de mayo se pueden inscribir. Es un cupo limitado, obviamente, como todo curso virtual, porque tiene que ver cierta cosa. Hay 100 lugares para poder participar. Y de todos modos, siempre después todas las producciones quedan subidas a las distintas páginas y redes de la biblioteca. Pero, ¿qué? Perdón. Lo va a hacer en mi taller, así que van a tener que apurarse y inscribirse rápido antes de que se agote. No, sí. No va a ser transmitido en vivo, pero después siempre las producciones quedan ahí guardadas, ¿o no? Veremos. Eso está por verse. Bueno, queda pendiente, entonces hay 100 lugares para inscribirse, anótense rápido porque si no sabemos lo que puede suceder en el futuro. Y les agradecemos mucho por hablar para Somos BCN. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, pasaron Florencia González, Tomás Colombres y Laura Cotton, nuestros compañeros y compañeras de la Dirección de Gestión Cultural, que el próximo jueves 27 comienza el curso A Punto sobre Rock, acá en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y bien, llegamos así al final de un nuevo episodio de Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Un programa muy rico en contenidos, Mati. Sí, estuvo interesante poesía, rock, poética, filosofía, historia, un poco de todo en este lunes de mayo. Déjame reiterarle al público que nos sigue a través de todas las redes y también que nos escucha por BCN Radio, que pueden encontrar toda la información en el sitio oficial, que es www.bcn.gov.ar. Desde ahí se transmiten también los eventos, las charlas, los talleres online, y también desde el canal oficial de Facebook, el Facebook de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y recordemos que en www.bcnradio.com.ar está toda la programación justamente de BCN Radio, empezando por Somos BCN, pero con otros programas que hacen compañeros y compañeras que con mucho esfuerzo logran mantener en este momento la programación en pie. Así que las multiplataformas y en bcnradio.com.ar, quien quiera dirigirse ahí puede acceder a toda la información.
Ujú. Bueno, si querés compartimos a modo de cierre algunas actividades que van a tener lugar esta semana que está arrancando hoy, 17 de mayo. Por ejemplo, te cuento, va a ser la tercera clase de Nuevas Escrituras del Río, este taller que se da en el marco de la literatura que está vinculada con el Delta del Tigre. Se comparte esta tercera clase a partir de la hora 18, Mati. Bueno, este martes 18 de mayo a las 18:30 es el lanzamiento de la Cibercaminata por la Lectura 2021. Leer despierta la voz es el título de esta edición, que se va a hacer en la biblioteca. Es el programa de capacitación desarrollado por la Asociación Argentina Narrada, que está a cargo de nuestra compañera y amiga de la casa, María Eguis. Sí, así es. Bueno, déjame contarte que en la continuidad de la semana, este miércoles, se va a iniciar la inscripción para lo que va a ser el taller online Nuestros usos y abusos sonoros de todos los días. Está destinado a todas personas interesadas en la realidad acústica y sonora por dentro y por fuera de la música, dictado por Aldo Benítez, que va a comenzar este curso el miércoles 26 de mayo a la hora 19. La inscripción se realiza este miércoles 19 a partir de la hora 10 y es en el sitio oficial de la biblioteca. Bueno, y el jueves 20 en el ciclo de comunidades educativas va a haber una charla sobre pensar la historia desde el presente. Va a estar a cargo de Maximiliano Zucarino, que es licenciado en Relaciones Internacionales y doctor en Historia de la UNICEM. Qué bueno, y cerrando la semana, la entrevista que compartimos en este programa con Alicia Genovese, que va a estar el viernes 21 de mayo a la hora 19, compartiendo este taller, esta charla, Ahí lejos todavía. Es una charla abierta con la poeta Alicia Genovese, un recorrido por sus libros, leyendo fragmentos de poemas y ensayos como disparadores de algunas preguntas que va a poder hacer el público que se conecte el viernes a la hora 19. Eso es todo, Mati, de mi parte. Ha quedado todo más que informado, Sebastián. Bueno, nos encontramos en una semana, ¿le parece? Para volver a ser Somos BCN. Somos la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.